Hay un tubo de fontanería en una ferretería de barrio que cuesta 4 euros. No es un símbolo, no es una metáfora, no es el principio de un anuncio. Es el componente principal de un sistema que genera electricidad real, medible con un polímetro, suficiente para encender una bombilla, cargar un teléfono o mantener viva una batería de emergencia. Y mientras ese tubo lleva años en el estante, esperando que alguien lo mire de otra manera, millones de personas pagan cada mes una factura de luz sin cuestionarse ni una sola vez si existe una alternativa que puedan construir ellos mismos un sábado por la tarde con herramientas que ya tienen en casa. Eso es exactamente lo que va a pasar en este video. Pero antes de entrar en materia, quiero que te quedes con una sola idea. No te voy a enseñar a sustituir tu instalación eléctrica, no te voy a pedir que te vayas a vivir a un monte con paneles solares y una cabaña de madera. Lo que te voy a mostrar es algo mucho más específico y mucho más poderoso que el principio físico que mueve una turbina eólica de 3 megavatios capaz de alimentar miles de hogares. Es exactamente el mismo principio que puedes reproducir esta tarde con 4 euros de PVC, un motor rescatado de una impresora vieja y 2 horas de trabajo. La diferencia entre esa turbina industrial y lo que vas a construir no es la física, es la escala. Y la escala, en este caso, la decides tú. Si eso te parece imposible, sigue escuchando, porque lo que viene a continuación no es opinión, no es especulación y no es contenido motivacional. Son datos, física, materiales y un procedimiento que cualquier persona con acceso a una ferretería puede replicar. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que en este canal no perdemos el tiempo con relleno. Suscríbete ahora, activa la notificación y comparte este video con alguien que pague facturas de luz sin saber que tiene otra opción. Empecemos por el principio, no por el principio del video, sino por el principio físico que lo explica todo. Un generador eléctrico, en su forma más desnuda y esencial, es un imán que gira dentro de una bobina de cobre. Eso es todo. Cuando el imán gira, el campo magnético que rodea al cobre cambia de forma constante. Ese cambio en el campo magnético genera una diferencia de potencial entre los extremos del cobre. Esa diferencia de potencial es lo que llamamos voltaje. Cuando ese voltaje atraviesa un circuito cerrado, los electrones se mueven. Ese movimiento de electrones es la corriente eléctrica. Y cuando esa corriente se enfrenta a una resistencia, produce trabajo. Ese trabajo puede ser luz en una bombilla, calor en una resistencia, movimiento en un motor o carga almacenada en una batería. Michael Faraday descubrió este principio en 1831. Han pasado casi 2 siglos. El principio no ha cambiado. Lo que ha cambiado, de forma radical y silenciosa, es quién controla los dispositivos que lo aprovechan. Ahora viene la parte que la mayoría de los canales de bricolaje no explican con la precisión que merece y es fundamental que la entiendas antes de construir nada. Un motor de corriente continua, el tipo que encontrarás en impresoras de inyección de tinta, ventiladores de ordenador portátil, coches de radiocontrol o taladros inalámbricos, funciona en ambas direcciones. Si le aplicas electricidad por sus terminales, el eje gira. Si en cambio giras el eje mecánicamente, produce electricidad por esos mismos terminales. Es el mismo dispositivo físico, solo cambia la dirección del proceso. La energía entra como electricidad y sale como movimiento, o entra como movimiento y sale como electricidad. Es reversible por diseño. Esto significa que cuando construyes este generador, no estás fabricando un generador desde cero. Estás reconvirtiendo un motor que ya es, en su naturaleza más profunda, un generador. La física ya estaba hecha. El dispositivo ya existía. Tú solo le estás dando viento. Un motor de corriente continua de 12 voltios y 300 revoluciones por minuto, como los que se extraen de impresoras láser de gama media, produce entre 6 y 14 voltios a velocidades de viento de entre 15 y 35 kilómetros por hora. No estamos hablando de un huracán ni de una tormenta. Estamos hablando del viento que tienes en un balcón orientado al oeste, un día de primavera, el viento que en este momento, mientras lees esto, probablemente ya existe fuera de tu ventana. Ahora vamos a los números concretos porque los números son donde la teoría se convierte en realidad. El coste de los materiales, verificado en ferreterías de España y Latinoamérica durante 2024, es el siguiente. Un metro de tubo de PVC rígido de 110 milímetros de diámetro, el tipo estándar que se usa en fontanería de bajantes, cuesta entre 3,84 y 50 euros dependiendo de la región. Con ese único metro de tubo vas a fabricar las 3 palas del generador. No necesitas más material que ese. El motor, si no tienes uno en casa, lo encuentras en el mercado de segunda mano. En plataformas como Wallapop o eBay, los motores de corriente continua de 12 voltios se venden entre 3 y 8 euros. Si tienes una impresora rota guardada en un armario, ya tienes el motor. Si tienes un ventilador de ordenador muerto, también. Coste estimado entre 0 y 8 euros. Para el eje y la montura,
Necesitas una varilla roscada de 8 milímetros de acero galvanizado, 4 tuercas, 2 arandelas y un trozo de madera contrachapada de 18 milímetros como base de soporte. Todo junto no supera los 6 euros en cualquier ferretería. El cableado son 2 metros de cable bipolar de 1,5 milímetros cuadrados, menos de 2 euros en total. Coste total del sistema entre 12 y 20 euros, dependiendo de si tienes el motor o necesitas comprarlo. El PVC sigue costando 4 euros, pero aquí es donde la mayoría de los proyectos fallan y donde este vídeo se separa del resto. Porque hay algo que casi nadie menciona cuando habla de estos generadores, algo que marca la diferencia entre un juguete que produce un par de miliamperios con viento de 50 kilómetros por hora y un sistema funcional que enciende una bombilla con la brisa de un día normal. Y ese algo es la geometría de las palas. La forma de las palas lo es todo. Una pala de aerogenerador no es una paleta plana que empuja el aire como un remo. Es un perfil aerodinámico. En la industria eólica estos perfiles se estudian y clasifican con sistemas heredados del National Advisory Committee for Aeronautics, el organismo que precedió a la NASA en la investigación aeronáutica. Estos perfiles tienen una geometría muy específica diseñada para crear lo que se llama sustentación diferencial. La superficie superior de la pala es curva, la inferior es más plana. Cuando el viento pasa sobre la pala, el aire que recorre la superficie curva tiene que viajar una distancia mayor en el mismo tiempo, lo que significa que viaja más rápido. Aire más rápido significa menor presión, según el principio de Bernoulli. Esa diferencia de presión entre la cara superior y la cara inferior de la pala genera una fuerza perpendicular al flujo de aire. Esa fuerza es la que hace girar la pala. No es el viento empujando la pala como si fuera una vela. Es la diferencia de presión aerodinámica la que la arrastra hacia adelante. Es el mismo principio que mantiene en el aire a un avión de 600 toneladas. Y el tubo de PVCE, por su propia geometría circular, te da ese perfil de forma natural. Cuando cortas longitudinalmente un tubo de PVC en secciones, cada sección tiene una superficie exterior curva y una superficie interior más plana. Esa curvatura natural replica de forma aproximada la geometría de un perfil aerodinámico de baja velocidad. No es perfecta desde el punto de vista de la ingeniería aeroespacial, pero es funcionalmente suficiente para velocidades de viento de entre 10 y 40 kilómetros por hora, que es exactamente el rango operativo de un generador doméstico en la mayoría de los entornos urbanos, semiurbanos y rurales de Europa y América Latina. El procedimiento de corte es el siguiente. Marca el tubo con una línea continua a lo largo de todo su eje longitudinal usando un rotulador permanente y una regla. Con una sierra de arco o una sierra circular con guía paralela, corta el tubo en 4 secciones longitudinales iguales. Vas a utilizar 3 de esas 4 secciones para las palas. La cuarta la guardas como reserva por si cometes un error en el proceso de tallado posterior. Cada sección debe tener entre 35 y 45 centímetros de longitud. Esto no es arbitrario. Una pala más larga captura más energía del viento a velocidades bajas porque barre un área mayor. Una pala más corta necesita vientos más fuertes para arrancar porque su área de barrido es menor. Para uso doméstico en zonas con viento moderado, 40 centímetros es el valor que ha demostrado el mejor equilibrio entre potencia y velocidad de arranque en pruebas documentadas. Pero el corte longitudinal es solo el primer paso. Lo que convierte una sección plana de PVC en una pala de verdad es la torsión geométrica. Las palas de un aerogenerador profesional no son planas de principio a fin, están retorcidas. El ángulo de ataque al viento varía a lo largo de toda la longitud de la pala. Es mayor en la base y menor en la punta. Esto se llama torsión geométrica y existe por una razón física muy concreta. La punta de la pala, al estar más alejada del eje de giro, describe un círculo mucho más grande que la base. Esto significa que la punta se mueve mucho más rápido que la base cuando la pala gira. Si ambas partes tuvieran el mismo ángulo de ataque, la base trabajaría de forma eficiente, pero la punta estaría en pérdida aerodinámica o viceversa. La torsión geométrica hace que toda la longitud de la pala trabaje de forma eficiente al mismo tiempo, cada sección adaptada a la velocidad relativa del viento que recibe. Para replicar esta torsión con PVSE sin necesitar maquinaria especializada, el proceso es el siguiente. Calienta suavemente la sección de PVCE con un decapador térmico o un secador industrial, aplicando calor de forma uniforme y progresiva. El PVC comienza a ablandarse y volverse flexible a temperaturas de alrededor de 60 grados sin deformarse ni perder su forma general. En ese estado plástico, introduce manualmente una torsión de entre 10 y 15 grados desde la base hasta la punta de la pala. Mantén esa torsión con las manos o con una herramienta de sujeción hasta que el material se enfríe y recupere su rigidez.
El resultado es una pala con torsión geométrica funcional, fabricada por menos de 2 euros de material y 15 minutos de trabajo. Investigadores del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México publicaron en 2019 resultados de pruebas comparativas entre palas fabricadas con madera, aluminio y PVC en aerogeneradores de pequeña escala. Las palas de PVC mostraron una eficiencia aerodinámica de entre el 68 y el 74% respecto a las de aluminio bajo las mismas condiciones de viento. La diferencia de coste entre ambos materiales era de 40 veces. Las palas de aluminio costaban 40 veces más, para una ganancia de eficiencia inferior al 32% en el mejor de los casos. Si este nivel de detalle te está resultando útil, hay algo que puedes hacer en este momento que cuesta exactamente 0 euros. Dale like a este vídeo. Ese gesto le indica al algoritmo que este tipo de contenido merece llegar a más personas y comparte este vídeo con alguien que quiera entender de verdad cómo funciona la energía que consume cada día. Seguimos. El ensamblaje completo del sistema sin ambigüedades y sin pasos ocultos. La pieza central del generador se llama buje, es el disco que une las tres palas y transmite su rotación al eje del motor. Puedes fabricarlo a partir de un trozo de madera contrachapada de 18 milímetros, cortado en forma de disco de 15 centímetros de diámetro. Con una sierra de corona o un compás y una sierra de calar tienes el buje en 10 minutos. Sobre ese disco marca 3 puntos equidistantes, es decir, separados exactamente 120 grados entre sí. Esos son los puntos de fijación de cada pala. Perfora cada punto con una broca de 5 milímetros y fija cada pala al disco con 2 tornillos de cabeza plana, de 4 por 30 milímetros. Las palas no deben quedar perfectamente perpendiculares al plano del disco. Deben tener una inclinación de 10 grados respecto a ese plano. Ese ángulo se llama ángulo de paso y es el que determina cuánta energía captura cada pala al interactuar con el viento. La conexión del buje al motor es el siguiente punto crítico. El eje del motor suele tener un diámetro de entre 3 y 5 milímetros, dependiendo del modelo. El buje necesita un orificio central con exactamente ese mismo diámetro. Taladra el centro del disco con la broca correspondiente y fija el buje al eje del motor con cianoacrilato de alta viscosidad o con una tuerca de fijación si el eje tiene rosca. El cianoacrilato seco soporta tensiones de hasta 15 kilogramos por centímetro cuadrado, más que suficiente para las cargas mecánicas de un generador de esta escala en condiciones normales de viento. La estructura de soporte necesita cumplir 3 condiciones. Debe ser lo suficientemente rígida para aguantar el par de torsión generado por el viento. Debe estar elevada para que las palas queden a una altura donde el flujo de aire no esté perturbado por obstáculos como paredes, vallas o vegetación baja. Y debe poder orientarse horizontalmente hacia el viento para maximizar la captación de energía. Una solución eficaz y económica es un palo de escoba de madera de 120 centímetros fijado verticalmente a una base de hormigón colada en una maceta grande de exterior. El motor se fija en la parte superior de ese palo con 2 abrazaderas metálicas de 40 milímetros de diámetro. Para conseguir la orientación al viento, puedes insertar un cojinete de bolas de 6 milímetros en el punto de unión del poste o utilizar una unión giratoria de fontanería de 25 milímetros que permite la rotación libre del conjunto. Ambas opciones cuestan menos de 3 euros. Coste total del soporte entre 2 y 5 euros. El cableado de salida del generador consiste en los 2 cables que salen de los terminales del motor y recorren el poste hasta el sistema de consumo o almacenamiento. La configuración más simple es conectar directamente el generador a una bombilla LED de 12 voltios. Con esa configuración verás luz con vientos a partir de 20 kilómetros por hora. Es la prueba más directa e inmediata de que el sistema funciona. Si quieres almacenar la energía generada para usarla cuando no hay viento, necesitas añadir 2 componentes adicionales. Un diodo rectificador de 3 amperios que convierte la corriente alterna que puede producir el motor en corriente continua, estable apta para la carga de baterías, y una batería de 12 voltios, ya sea de plomo ácido o de litio ferrofosfato. Ambos componentes juntos cuestan entre 6 y 15 euros, dependiendo de la capacidad de la batería. Hasta aquí cualquier video de bricolaje puede llegar. Lo que viene a continuación es lo que transforma este proyecto de un experimento curioso en un sistema de verdad. Saber exactamente cuánta energía produce, cómo verificar que está funcionando al máximo de su capacidad y cuál es el límite físico absoluto de lo que puedes esperar de 4 euros de PVC. La potencia de un aerogenerador se calcula a partir de lo que se conoce como la ecuación de la potencia del viento. La energía cinética disponible en una masa de aire depende de su densidad, del área que intercepta y de la velocidad a la que se mueve. Pero la relación entre velocidad y potencia no es lineal, es cúbica.
Esto significa que si el viento se duplica, la potencia disponible no se multiplica por 2, sino por 8. Un viento de 30 kilómetros por hora no contiene el doble de energía que uno de 15. Contiene 8 veces más. Esta relación cúbica es el dato más importante de toda la física de la energía eólica y también el más frecuentemente ignorado en las conversaciones sobre este tema. El límite teórico máximo de eficiencia que puede alcanzar cualquier aerogenerador, independientemente de su diseño, su tecnología o su coste, es el 59,3% de la energía disponible en el viento. Este valor se llama límite de Betz y fue demostrado matemáticamente por el físico alemán Albert Betz en 1919. No es una norma técnica ni una recomendación de ingeniería. Es una ley física tan inamovible como la gravedad. Ninguna turbina, ni las de parques eólicos marinos de última generación, puede superar ese límite. La diferencia entre una turbina industrial de última generación y nuestro generador de PVC no es que una respete las leyes de la física y la otra no. Ambas las respetan. La diferencia es cuánto se acercan a ese límite teórico con sus respectivos diseños. Con palas de 40 centímetros de longitud, nuestro generador barre un área circular de aproximadamente medio metro cuadrado, con una densidad del aire de 1,225 kilogramos por metro cúbico, que corresponde al aire a nivel del mar en condiciones estándar de temperatura y presión y con un viento de 25 kilómetros por hora, es decir, unos 6,9 metros por segundo. La potencia disponible en esa masa de aire es de aproximadamente 20 vatios. Aplicando una eficiencia real del 30%, que es una estimación conservadora para un sistema bien ensamblado de este tipo, el generador produce 6 vatios de electricidad real. 6 vatios pueden parecer un número modesto hasta que los comparas con lo que realmente consumen los dispositivos que usas a diario. Una bombilla LED estándar de iluminación doméstica consume entre 7 y 9 vatios. Un cargador de teléfono inteligente moderno consume entre 5 y 15 vatios dependiendo de la velocidad de carga. Un router doméstico funciona entre 6 y 12 vatios. 6 vatios constantes durante 8 horas de viento producen 48 vatios hora de energía, suficiente para cargar completamente un teléfono inteligente 3 veces, suficiente para mantener encendida una bombilla LED durante casi 7 horas, suficiente para mantener activo un sistema de comunicaciones de emergencia durante toda una noche. Y esos son los números a 25 kilómetros por hora. Con viento de 35 kilómetros por hora, debido a esa relación cúbica que explicamos antes, la potencia se multiplica por un factor de casi 3. A esa velocidad, el mismo generador produce entre 15 y 25 vatios de forma sostenida. Eso ya es suficiente para alimentar un sistema completo de iluminación LED en una habitación, mantener cargado un sistema de monitorización agrícola remota o sustentar un punto de comunicaciones en una zona sin acceso a la red eléctrica. En 2022, un electricista retirado en la provincia de Albacete documentó durante 6 meses consecutivos el rendimiento de un sistema formado por 3 generadores de PV-C idénticos al descrito en este vídeo, conectados en paralelo a una batería de 100 amperios hora a través de un regulador de carga. El sistema generó de media 180 vatios hora diarios durante los meses de marzo a agosto, el periodo de mayor viento sostenido en esa zona. Ese volumen de producción cubre íntegramente el consumo mensual de iluminación LED de una vivienda de 2 dormitorios. Coste total del sistema, 62 euros. Ahorro en factura eléctrica correspondiente a esa iluminación, 100%. Ahora hablemos de algo que la industria energética prefiere que no discutas demasiado en voz alta. El mercado global de aerogeneradores domésticos mueve más de 7.000 millones de dólares anuales. Los modelos más vendidos para uso residencial tienen potencias nominales de entre 400 y 1.000 vatios y precios de venta de entre 800 y 3.500 euros sin contar instalación, permisos ni tramitación para conexión a red. No es que esos sistemas no funcionen, funcionan, algunos funcionan muy bien, pero la industria ha construido durante décadas una narrativa muy eficaz alrededor de la energía eólica doméstica, que es complicada, que requiere una inversión significativa, que necesita profesionales certificados y que el retorno económico es a muy largo plazo, tanto que la mayoría de los consumidores concluyen que no vale la pena planteárselo. Esa narrativa no es mentira, pero tampoco es toda la verdad. Lo que esa narrativa omite de forma sistemática es la escala pequeña, porque no tienes por qué instalar un aerogenerador de 1.000 vatios para que la ecuación tenga sentido. Puedes instalar un sistema de 20 vatios que carga tus baterías de emergencia, alimenta tu iluminación exterior, mantiene vivo un sistema de vigilancia remota o carga los dispositivos de una embarcación de recreo.
Y ese sistema puede construirse por menos de 20 euros con materiales de ferretería y un motor rescatado de un electrodoméstico que ibas a tirar. La pregunta que la narrativa industrial prefiere que no te hagas es esta. ¿Cuánto vale para ti tener electricidad cuando la red falla? ¿En una zona rural? ¿Durante un temporal? ¿En una caravana estacionada lejos de un punto de conexión? ¿En una embarcación de recreo a varios kilómetros de la costa? ¿En una instalación agrícola o ganadera alejada de la red de distribución? En cualquiera de esos contextos, la electricidad producida por un generador de 20 euros no compite con la red eléctrica, la complementa, la respalda, la hace prescindible en los momentos en que más la necesitas. Y eso es exactamente de lo que estamos hablando aquí, no de sustituir el sistema eléctrico de tu hogar, de añadir una capa de resiliencia energética que no depende de ninguna empresa, ninguna infraestructura y ninguna tarifa, que depende del viento. Y el viento, conviene recordarlo, no tiene precio de mercado, no tiene tarifa nocturna, no tiene coste variable y no envía facturas a fin de mes. Pasemos ahora a las mejoras documentadas que elevan el rendimiento de este sistema sin abandonar la filosofía de bajo coste que lo hace accesible. La primera y más impactante mejora es el aumento de longitud de las palas. Pasar de 40 a 60 centímetros incrementa el radio de barrido en un factor de 1,5, lo que se traduce en un área barrida 2,25 veces mayor. Como la potencia es proporcional al área barrida, esto representa más del doble de producción energética con el mismo viento, el mismo motor y la misma estructura. El coste adicional de esa mejora es menos de 2 euros en PVCE adicional. Es la mejora con mayor relación coste-beneficio de todo el sistema. La segunda mejora es la optimización mecánica del eje de giro mediante cojinetes de bolas de bajo rozamiento. Las pérdidas mecánicas por fricción en el eje representan entre el 15 y el 20% de la energía generada en un sistema sin cojinetes adecuados. Un cojinete de bolas de 8 milímetros de diámetro interior, disponible en tiendas de componentes electrónicos o tornillería industrial, cuesta entre 1 y 2 euros y reduce esas pérdidas de forma significativa. No es una mejora espectacular en términos absolutos, pero es una de las más sencillas de implementar y su efecto sobre la vida útil del motor también es notable. La tercera mejora es la adición de un regulador de carga al circuito. Si conectas el generador directamente a una batería sin ningún tipo de protección, en condiciones de viento fuerte, puedes sobrecargar la batería, reducir su vida útil de forma drástica e incluso provocar daños por calor. Un regulador de carga PWM de 5 amperios y 12 voltios cuesta entre 4 y 8 euros y gestiona automáticamente el flujo de carga hacia la batería, cortando la entrada cuando la batería está llena y protegiéndola en todo momento. Es un componente barato que protege una batería que puede costar 10 veces más. La cuarta mejora, y la que mayor impacto tiene en la producción total del sistema, es la multiplicación de unidades. 3 generadores idénticos al descrito, conectados en paralelo a una misma batería, a través de un regulador común de carga, pueden producir en conjunto entre 15 y 60 vatios, dependiendo de las condiciones de viento. El coste de las 3 unidades completas oscila entre 40 y 60 euros. La producción anual estimada en una zona costera, con un viento medio de 20 km por hora, se sitúa entre 65 y 250 kilovatios hora. Al precio actual de la electricidad en España, eso equivale a un ahorro de entre 13 y 50 euros anuales, retorno de la inversión de entre 1 y 4 años. Con un sistema que no tiene partes móviles complejas, no requiere mantenimiento especializado y puede ampliarse añadiendo unidades adicionales. Es igualmente importante ser preciso sobre los límites del sistema porque la honestidad es lo que separa el conocimiento útil de la propaganda de bricolaje barato. Este tipo de generador no está dimensionado para alimentar electrodomésticos de alto consumo como hornos eléctricos, lavadoras, secadoras o sistemas de climatización. No está diseñado para conexión a la red eléctrica doméstica, proceso que requeriría un inversor sincrónico homologado, un proyecto técnico firmado por un ingeniero y los permisos administrativos correspondientes según la normativa vigente en cada país. Y su vida útil mecánica depende directamente de 2 factores: la calidad y el estado del motor reutilizado, y la protección del motor frente a la humedad y la corrosión. El PVCE es intrínsecamente resistente a ambos agentes. El motor, en cambio, necesita una caja de protección sellada si va a operar a la intemperie de forma continuada. Una caja de conexiones estanca de plástico de exterior, disponible en cualquier ferretería, cuesta entre 2 y 4 euros y resuelve completamente ese problema. Hace 140 años, las primeras turbinas eólicas que generaban electricidad de uso práctico se construyeron en granjas danesas. En aquella época no existía la red eléctrica tal y como la conocemos hoy. No había infraestructura de distribución, no había centrales de generación a gran escala y no había facturas de luz porque la electricidad doméstica
no era todavía un servicio comercializado, los agricultores que querían electricidad la producían ellos mismos con turbinas de madera y hierro que construían en sus talleres con sus propias manos. Esa electricidad alimentaba sus granjas, iluminaba sus establos y movía sus herramientas. No había ingenieros de turbinas, no había subvenciones estatales, no había trámites burocráticos, solo había física, materiales disponibles y la voluntad de no depender de nadie para encender una luz. El PVC es más ligero, más duradero y más fácil de trabajar que la madera y el hierro de aquellos primeros generadores. El motor de una impresora de inyección de tinta es más eficiente que una dinamo de finales del siglo XIX. Y la física sigue siendo exactamente la misma que describió Faraday en 1831. Lo que cambió no fue la física. Lo que cambió fue que alguien en algún momento decidió que construir tu propio generador era demasiado complicado, demasiado peligroso o demasiado poco rentable para que te lo explicaran de forma clara y directa. 4 euros de PVC, un motor que ibas a tirar a la basura. 2 horas de trabajo una tarde de sábado. Y electricidad real, medible con un polímetro, almacenable en una batería, suficiente para encender una luz cuando la red no existe o cuando la red falla. No tienes que pedir permiso para aprovechar el viento. No necesitas una empresa instaladora, no necesitas financiación bancaria y no necesitas esperar a que alguien te dé acceso a la tecnología. Necesitas entender cómo funciona, tener las herramientas adecuadas y saber que el conocimiento que durante décadas se ha presentado como complejo, reservado y costoso puede ser en realidad tan concreto y tan accesible como un tubo de fontanería en el estante de una ferretería de barrio. Eso es exactamente lo que construimos aquí. No ilusiones, no atajos mágicos, no promesas de independencia energética total con un vídeo de 20 minutos. Construimos comprensión real de cómo funcionan las cosas para que puedas tomar decisiones informadas, no como consumidor pasivo que paga sin preguntar, sino como alguien que entiende el principio, tiene las herramientas y decide hasta dónde quiere llegar con ellas. El próximo video lleva adentro algo que los fabricantes de baterías llevan años intentando mantener fuera del alcance del consumidor medio. Cuando lo veas, vas a entender por qué esa información no aparece en los catálogos, no sale en los anuncios y no la menciona nadie que venda baterías. Hasta entonces, produce, no consumas.